Primero, debemos darles gracias a Dios. Como yo dije en múltiples ocasiones en la campaña, que yo estaba convencido, absolutamente convencido, de que la mano de Dios es la que nos guía y que el soplo divino nos impulsa. Y cada día que vivo, cada experiencia que ocurre en MRD, en el Movimiento Rescate Democrático, me confirma y me reconfirma al extremo y hasta la saciedad de que todo lo que está pasando aquí es parte de una causa mayor. Nosotros no somos los dueños de este resultado. Nosotros somos los instrumentos para este resultado. No tengo ninguna duda de eso, señores. Obstáculos que Roque Espaillat debe superar para llegar fortalecido al 2028. Estrategias para enfrentarlos. 1. Partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, PLD, PRM y FP, poseen estructuras consolidadas, grandes bases de apoyo y acceso a vastos recursos financieros. Controlan el aparato estatal, influyen en los medios de comunicación y utilizan estrategias de manipulación para perpetuarse en el poder. Estrategias. Construcción de un movimiento ciudadano, fortalecer la estructura del Movimiento Rescate Democrático, MRD, con una base de voluntarios comprometidos. Organizados en células locales para expandir la presencia del movimiento en cada provincia y municipio. Desenmascarar sus prácticas, utilizar campañas informativas con datos y evidencia para mostrar cómo estos partidos han saqueado el país y perpetúan la corrupción. Narrativa de cambio real, diferenciarse con propuestas disruptivas que respondan a las necesidades de la gente, con una plataforma basada en la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. Uso de redes sociales y medios alternativos, aprovechar plataformas digitales para llegar directamente al pueblo sin depender de los medios tradicionales controlados por los partidos. 2. Mafias del poder. El sistema político y económico está dominado por grupos que controlan sectores clave como el financiamiento de campañas, el narcotráfico y los contratos estatales. Estos grupos intentarán bloquear cualquier candidatura que amenace sus intereses. Estrategias. Exposición y denuncia sistemática, crear un observatorio ciudadano que documente y exponga la relación entre políticos y mafias económicas. Alianzas estratégicas, vincularse con sectores de la sociedad que buscan cambios reales, como empresarios honestos, académicos y jóvenes líderes. Financiamiento transparente, construir una plataforma de donaciones públicas con rendición de cuentas en tiempo real para demostrar independencia de estas mafias. Presión social y movilización, fomentar la participación ciudadana en marchas, foros y denuncias masivas contra las prácticas de estas mafias. 3. Políticos corruptos. Muchos congresistas, alcaldes y funcionarios están envueltos en redes de corrupción, usando el poder estatal para enriquecerse y perpetuar sus estructuras de clientelismo. Estrategias. Campañas de concienciación ciudadana, explicar cómo la corrupción afecta la calidad de vida y la economía del país. Fiscalización constante, crear un equipo de monitoreo que exponga contratos irregulares y actos de corrupción en tiempo real. Reformas legislativas, proponer leyes que eliminen privilegios de los políticos, como dietas injustificadas y pensiones millonarias. 4. Sistema podrido. El sistema judicial y electoral está diseñado para proteger a los poderosos, con una impunidad generalizada que dificulta la transformación del país. Estrategias. Reforma institucional profunda, exigir independencia del Ministerio Público y reformas en la Junta Central Electoral para garantizar elecciones justas. Auditorías públicas constantes, implementar mecanismos de control ciudadano sobre el gasto público y las decisiones judiciales. Promoción de jueces y fiscales honestos, respaldar figuras dentro del sistema que estén comprometidas con la justicia y la transparencia. 5. Empresarios deshonestos.
Muchos empresarios financian campañas a cambio de privilegios estatales, exenciones fiscales y contratos millonarios sin licitación. Estrategias. Modelo de desarrollo económico justo. Proponer políticas que favorezcan a los pequeños y medianos empresarios en lugar de los monopolios. Exposición de los empresarios corruptos. Publicar informes sobre los beneficios ilegítimos que estos empresarios reciben del Estado. Licitaciones públicas transparentes. Exigir un sistema de adjudicación basado en mérito y competencia justa. 6. Clientelismo político. El uso de empleos públicos y ayudas económicas como herramientas para comprar lealtades y votos ha sido una práctica común en la política dominicana. Estrategias. Reforma del servicio civil. Establecer concursos públicos y meritocracia en la asignación de cargos. Educación política y ciudadana. Enseñar a la población cómo el clientelismo perpetúa la pobreza y el subdesarrollo. Alternativas económicas para la población vulnerable. Crear programas de emprendimiento y apoyo a sectores empobrecidos sin fines políticos. 7. Compra de votos y cédulas. La práctica de ofrecer dinero a cambio de votos y retener cédulas es una estrategia utilizada por los partidos tradicionales para manipular elecciones. Estrategias. Red de vigilancia ciudadana. Implementar un sistema de denuncias anónimas para exponer a quienes compran votos. Sanciones severas. Proponer reformas que castiguen con cárcel la compra de votos. Campaña de concienciación. Explicar a la población cómo la compra de votos destruye la democracia y afecta su futuro. 8. Voto por comida. Durante las elecciones, los partidos reparten alimentos, electrodomésticos y otras dádivas a cambio de apoyo electoral, aprovechándose de la necesidad de la gente. Estrategias. Creación de programas sociales no clientelistas. Diseñar sistemas de ayuda social administrados con transparencia y sin vínculos políticos. Educación sobre la dignidad del voto. Realizar charlas, campañas y testimonios de personas afectadas por esta práctica. Monitoreo y denuncia en tiempo real. Grupos de voluntarios documentando y reportando en redes sociales estos actos. Conclusión. Para que Roque Espaillat llegue fortalecido a las elecciones de 2028, debe construir un movimiento ciudadano sólido. Enfrentarse al sistema con una narrativa clara y movilizar el descontento popular en una estructura política eficiente y bien organizada. Claves del éxito. Educación política masiva para empoderar a la ciudadanía. Denuncia y exposición de los corruptos con pruebas concretas. Movilización social y construcción de una estructura política alternativa. Uso inteligente de redes sociales y medios digitales para contrarrestar la propaganda oficialista. Alianzas con sectores honestos de la sociedad que buscan un verdadero cambio. El desafío es grande, pero con estrategias bien definidas y una ciudadanía despierta, es posible derrotar el sistema corrupto y rescatar la democracia en República Dominicana. Hay que despertar porque nos quedaremos sin país, pues a las autoridades solo les interesa mantener el sistema de injusticias sociales y poder seguir enriqueciéndose más y más. Mientras que el dominicano va cada 4 años a elecciones con la esperanza de un mejor país, sin embargo siempre es engañado por los mismos personajes, solo se cambian la ropa pero al final, todo es lo mismo. Roque Espaillat, el cobrador, logrará que la Junta Central Electoral apruebe el partido MRD. A pesar que esta organización pertenece a los estatutos tradicionales convenientes a las mafias del poder, o por el contrario podrá el cobrador ganar un espacio grande dentro del electorado dominicano. De modo que no pueda cuestionarse en lo más mínimo el logro obtenido por el cobrador, debido a la enorme cantidad de firmas reunidas en todo el territorio nacional y de esta forma, poder hacer los grandes cambios que necesita la República Dominicana. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte, sobre todo, suscríbete al canal, gracias.